Después de la violencia psicológica, ¿qué? Estamos en un mundo donde escuchamos a cada rato esa persona ha sido víctima de la violencia psicológica. Pero ¿qué está detrás de eso? ¿Cuántas heridas no resueltas? Y qué maravilloso poder observar esas heridas y saber que tal vez nunca las vamos a sanar, pero que forman parte de nuestra historia. Entonces estamos en ese juego que puede ser hasta macabro en algún momento del víctima y el victimario, pero también qué hay detrás de cada historia. Vamos a hablar hoy, vamos a profundizar qué pasa detrás de esa violencia psicológica, que puede ser mucho, pero mucho más fuerte que la violencia física, que deja huella en el cuerpo, pero la otra deja huellas en el alma. Después de la violencia física y después de la violencia psicológica, ¿qué? Bueno, un tema difícil que tiene que ver con la violencia psicológica. Fíjate que hemos hablado tú y yo acerca del maltrato y ponemos la mirada a veces en lo físico, pero tocamos temas también en esa conversación que tuvimos sobre la hostilidad y sobre lo que tiene que ver con el maltrato psicológico, que tiene una peculiaridad porque es muy difícil comprobarlo, no que es muy difícil que pase, sino la subjetividad de lo psicológico. Claro, no tiene, es visible, no es físico. No es el ojo morado, pero es mucho más profundo, ¿no? Sí. Pero habría que determinar qué puede ser para alguien que haya violencia psicológica. Y ahí nos metemos otra vez en aguas profundas, porque indiscutiblemente nosotros vivimos de las representaciones creadas en nuestras memorias, de las reservas paradigmáticas de lo que ha sido nuestro instructivo a través de la cultura, a través de la historia, a través de nuestros padres, de nuestra niñez, de nuestra religión, y por supuesto hemos sembrado en ese gran disco duro muchas memorias que para ti no tienen que ser que seguro tendrán cosas que coinciden con las mías, pero no son las mismas memorias. Y aquí entonces nos metemos en un tema que te lo hago para que lo podamos desarrollar, ¿no? Pero es que tú te puedes sentir maltratado psicológicamente y para mí eso no tiene por qué ser un maltrato psicológico, ¿no? O sea, sin duda hay parámetros de volúmenes, pero hay gente que tú le puedes decir una palabra que para ti no significa absolutamente nada y para ti pueda significar la asociación con un trauma en tu vida impactante que pueda ser una gran violencia. Lo que te imaginas. Y pasa mucho en las relaciones, que tú de pronto dices, me sentí maltratado, maltratado psicológicamente por lo que me dijiste. Y tú dices, bueno, para mí no tiene una carga. El tema es que poco validamos también en las relaciones. Poco validamos de decir, bueno, ¿qué entiendes tú por esto? ¿Por qué tú sientes que psicológicamente te estoy maltratando? Porque hay cosas que sabemos, cuando tú minimizas a una persona, cuando tú haces algo con una intención, pero hay muchas cosas que hacemos sin querer queriendo, como dicen, pero que dejan una huella profunda en la otra persona. Porque pensamos que el maltrato físico es el que, como es visible, es el que más deja huella, pero hay un maltrato psicológico consciente que cuando la persona lo hace, más allá de sus propias heridas, porque es como el abusador. Muchas personas que repiten patrones no trabajados en la infancia o en cualquier etapa de vida y terminamos en ese ciclo que por lo general las personas que son víctimas del maltrato psicológico muchas veces no tienen esa distinción. ¿En qué momento es algo normal? ¿En qué momento me estoy sintiendo maltratada? ¿O en qué momento eso realmente me está tocando y minimizando como ser humano, ¿no? Es un tema muy complejo el tema del maltrato psicológico porque depende de la vara, de la esquina donde lo estás viendo, ¿no? Absolutamente, pero tocaste el tema también de las heridas propias, de las heridas que traigo, que capaz no pertenecen a la relación que yo estoy teniendo en este momento, pero como la mente es una gran máquina de asociación, yo puedo sentir que algo de lo que tú me estás diciendo me lo dijeron en la infancia. Fíjate, yo tuve un caso hace muchos años, un caso bellísimo además, de una persona que se ve que en su adolescencia fue muy gorda, ¿ok? En su propia niñez y en su propia adolescencia, ¿no? Y yo me identifiqué mucho porque yo fui un niño obeso, ¿ok? Sí, yo empecé a adelgazar después de los 13, 14 años por el ejercicio, entonces me imagino que me estiré, pero yo recuerdo que mi mamá me paseaba por todos los endocrinos y la cosa y las dietas hasta que adelgacé, ¿no? Pero el cuento de esta señora tenía que ver con que ella había ido a un endocrino cuando tenía como 8 o 9 años y ella era una señora, una niñita en ese momento gordita, donde los padres siempre le hablaban del problema del sobrepeso y este endocrino imprudente, ¿no? Que digo imprudente porque hasta el día de hoy esta persona tiene 50 y pico años y todavía habla del endocrino, le dijo, ¿tú no te has visto? Tú eres una gorda, le dijo, ¿no? Y a ti, ¿quién te va a querer, no? Claro. Y hasta el Ya sé día de quién es ese hoy... famoso, sí, muy famoso. y hasta el día de hoy
ella siente que nadie la quiere. Nunca ha podido tener un vínculo de pareja estable, parejas muy maltratadoras. Y claro, cuando ella repite el discurso de ese maltrato psicológico que le hacen, que en algunos casos sí existe puntualmente, pero en otros casos ese es un maltrato no generado por ese supuesto maltratador, sino por la asociación. Claro. ¿Ok? O sea, si esta persona por lo menos le decía, oye, no sé, hoy no comamos pasta, porque los carbohidratos engordan, por ejemplo. Ella inmediatamente decía que tú me estás viendo como una gorda, tú me estás maltratando, yo como lo que yo quiero, y eso era producto, imagínate, de una memoria, una herida no sellada que se asocia y que nosotros la podemos interpretar como un maltrato psicológico. No quiero que se entienda que no hay maltrato psicológico, porque de eso sobran, pero hay que tener mucho cuidado en determinar cuánto eso nos habla de mis propios procesos. ¿Sabes qué es interesante? Porque tal vez es el mismo doctor que a mi hermana. Ya yo era un niño y me impactó muchísimo que ella salió llorando de la consulta porque le decía, no te ves en el espejo y no te das cuenta que das asco. Imagínate tú. Una palabra tan fuerte. Claro, su intención era provocar un choque y que la persona reaccionara, pero no todo el mundo tiene la misma. Fíjate tú qué fuerte, aunque la intención no sea, sino que adelgazara. Pero fíjate lo fuerte, y mi hermana con toda su autoestima dijo, asco das tú. O sea, pero fíjate cómo lo puede tomar una persona, ¿no? Sin embargo, esas heridas pueden reabrirse con el paso del tiempo. Hace poco estaba dando un retiro y una de las personas del grupo empezó a llorar. Y yo dejé que ella estuviese en su proceso, se aísla de pronto, se va al cuarto y me mandan a llamar y me dicen que por favor vaya al cuarto, y ella empieza a llorar y me dice, tú, mientras yo lloraba no me veías, no me tomaste en cuenta, no te importaba mi dolor. Y le decía, ¿quién represento yo en tu vida? Porque yo dejé que tú vivieras tu proceso de llanto, pero entonces empezó mi padre que no me veía, mi padre que no me ve. Entonces muchas veces reabrimos esos procesos porque la intención, tal vez herimos y tal vez marcamos, o podemos tener un abuso psicológico sin quererlo, pero depende también desde dónde la persona lo está tomando. Sin embargo, hay dos historias. La amiga tuya que siempre ha sentido que lo que está haciendo es la están ofendiendo, la están agrediendo, o la de mi hermana que le sirvió para decir asco, ¿no? Y empezó a cambiar, empezó a adelgazar. Entonces es muy subjetivo también ese proceso. Muy subjetivo. Desde dónde lo tomo, ¿no? Que es una agresión igualito es una agresión, pero por parte del doctor. Pero como eso hay muchísimas cosas que en el adulto hacen que en esa cajita de Pandora empiecen a reaparecer las heridas, que todos tenemos heridas, pero hay unas que marcan y nos marcaron mucho. Mira, pero qué bueno el tema que tocas, porque tiene que ver, yo creo que uno de los procesos más difíciles en cualquier tipo de relación, pero pongamos un poco donde el maltrato psicológico, que se ven los órdenes laborales también de una manera... En la escuela. En la escuela, el famoso bullying. Sí. Bueno, hay muchas de esas cosas. A veces creo que se le ha subido bastante el volumen, y se ha exagerado. Se ha exagerado no porque no exista el bullying, sino porque no todo es bullying, y eso hay que aclararlo, y no todo es violencia psicológica, ¿no? Pero tiene que ver un poco, y esto es importante verlo, ¿qué tanto te conozco yo a ti? Porque el maltrato psicológico yo creo que se puede argumentar cuando yo, sabiendo dónde están tus heridas, yo las toco. Sé que por te eso, duele. Sí. Y ahí te doy, ¿no? O sea, es cuando uno dice, yo siempre digo que las parejas o las relaciones todas tienen derecho a queja, porque una relación se puede quejar. Oye, mira, está llegando esta hora, tal cosa, no me gustó, lo que tú quieras. Pero hay que tener mucho cuidado cuando cruzamos de la queja a la crítica, ¿no? Porque la crítica entonces viene en que, claro, tú llegas tarde porque la bestia de tu padre, que también llegaba tarde, y que tú eres igualito el irresponsable salvaje que era tu padre y por eso te criaron así, es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque si yo sé que es una herida, tengo que cuidarla. Rodrigo Aceo, yo lo he citado mucho en el programa, le debería de pagar seguro ahí, ¿no? El royalty por decirlo, o él pagarme a mí por la publicidad. Yo creo que al revés. Pero él es un gran psicoanalista mexicano, un chamo joven, pero tiene una frase que yo le he citado y la he repetido muchísimo, cuando dice, amar es proteger al otro de mi capacidad de destruirlo. Esa es una de las frases más extraordinarias que yo he oído del amor. Si yo te conozco a ti, yo sé cuáles son tus heridas, yo sé dónde están tus dolores, yo no las puedo tocar, porque ahí sí podemos hablar de violencia psicológica. Pero fíjate algo, está mi parte también de poner mis límites, porque la otra persona puede venir con su artillería a decirme y a tratar de volcar toda esa rabia o todo lo que tiene,
y yo poner mis sanos límites, que es amor propio. Porque muchas veces yo he escuchado a personas que se quedan calladas ante un abuso sistemático, consistente, repetitivo, y no hay límites, porque terminan sintiéndose merecedores del maltrato. Volvemos otra vez hasta el mismo síndrome, ¿no? De sentir que el que me agrede, yo soy el agresor de aquel victimario, ¿no? Yo creo que es importante tener esa distinción de en qué momento yo estoy, pues si es con intención, el mismo silencio daña, lo que hablábamos antes, cualquier cosa con intención va a causar una herida. El tema es yo también, ¿por qué no me detengo y veo? ¿Por qué no pongo un parámetro, una defensa, un límite sano? Porque si no caemos en ese círculo donde esas heridas se quedan de por vida y llega un momento que me siento y me creo el cuento de que esa es la única forma de yo poder vivir la vida. Por eso el maltrato psicológico, la violencia psicológica tiene mucho también que ver con esas heridas disfrazadas, tapadas, desde que tenemos desde niños. Yo tenía un profesor que me impactó mucho y fue hasta cómico. Él me dijo un día, es que tú eres bruto, ¿no? Y se te queda grabado de niño. Pasan los años y me invitan en el colegio a la feria, una feria del libro, a que yo presente mi libro y de una charla al colegio. Y él se me acerca y me dice, wow, tú escribiste un libro. Él todavía seguía pensando que era un bruto. Entonces yo le dije, fíjate, no se me olvida, aquella vez que me dijiste que yo era bruto, fíjate, el bruto tiene libros. Tal, y me reí. Y el hombre estaba en shock. Yo decía, ¿cómo una persona te puede marcar de por vida? Sí. Yo venía de una familia que más bien me sobrevaloraba, que también puede ser que es un error. Pero si no hubiese tenido esa familia de sostén emocional, yo me creo toda mi vida el cuento de que yo soy bruto. Sí. Y nos hemos creído muchas historias que no son reales. Hemos cargado con ese bolso lleno de muchas heridas y de muchos juicios que no hemos ni siquiera validado y que no nos hemos dado cuenta de que no son nuestros, que son historias de alguien que las puso en nuestra espalda y que tenemos todo el derecho de decir ya no más. Yo puedo tener la capacidad de decir, eso que tú me estás diciendo, que es pareciera una agresión, habla más de lo no trabajado en mí que de lo que tú me estás diciendo. Hay una madurez emocional. Claro, hay una madurez emocional. Lo que pasa es que nosotros, como nos metemos siempre desde los órdenes muy a ciegas dentro de las relaciones, la pregunta, fíjate, a mí siempre me preguntan cuáles son las causas de los divorcios y la gente repite como un cliché la misma bobería de siempre, ¿no? Que si la comunicación se fue, que si el sexo se fue, que si no sé qué. Y entonces dice, esas son las razones de por qué nos divorciaron. Todas esas razones son sintomáticas y la razón no está en eso. La razón es que las personas no se conocen. Claro. ¿De dónde se te ocurrió a ti casarte con esta? Claro. O sea, si tú no tienes ni idea quién eres tú, ni quién es la otra persona. La pareja interior. Claro, oye, si tú vienes de una persona, por ejemplo, oye, que tú tienes un aspecto en tu vida donde has tenido familias adictas, donde tienes problemas, por ejemplo, es decir, donde hay droga, tú no te puedes meter con alguien que venga con esa historia. O sea, porque si tú te vas a buscar un drogadicto, eso va a ser una asociación continua que cualquier movimiento de esa persona, aunque esté en un proceso de sanación, te va a recordar tu propia historia. Entonces también hay un acto de coherencia, es decir, yo puedo con esto, yo puedo ahí con... aparecen los superhéroes, es que yo le voy a cambiar la vida a tal y terminas cargando con algo que no puedes resolver porque no te conoces. Qué bueno, entonces es un punto de conocerse. Si yo me conozco, yo tengo claridad para decirte, esto que tú me planteas en tu vida, este heridor que tú tienes, no es algo que yo voy a admitir y que yo voy a aceptar. Pero si yo no conozco dónde están mis heridas y no las logro ubicar, por supuesto todos los heridores de mi vida vienen a hablar de los procesos que yo he terminado de trabajar en mí. Y por eso la pareja es un gran laboratorio, porque usualmente habla de muchas cosas que tienen que ver más conmigo que con el otro. O sea, pues este me recuerda a mi padre, este me recuerda a mi madre, este me recuerda a mi hermano, este me recuerda al del colegio. Hay que meter la mirada dentro de nosotros. Dijiste algo muy bonito, que al final esa herida no está cicatrizada, pero que la pueda ver. Y ahí hay un acto... Reconocerla, vale, reconocerla. Reconocerla. Yo también estoy muy... El tema de la sanación a veces se me ha vuelto hasta aburrido, porque como todo el mundo quiere sanar algo, le digo, bueno, mira, hay cosas que se sanan y cosas con las que aprendemos a cargar, y con las que aprendemos a cargar tenemos que dialogar y seguir estamos adelante. En este plano de la materia, es que vinimos a aprender y no todo, si todo está resuelto no estaríamos aquí. Bueno, tú estarías muerto. Okay, y después de la violencia psicológica, ¿qué? Y después de la violencia psicológica, ¿qué? Y hablamos de que no todo va a estar resuelto en nuestra vida.
siempre vinimos a este plano de existencia. Es como el tema del materialismo, ¿no? Es que yo no soy material. Si estamos en un mundo de la materia, tenemos que darle al cuerpito lo que nos pida, pero con conciencia. Porque el tema no es llegar a un nivel de evolución donde nada me importa. No, estamos aprendiendo. Pero ¿quién? Por eso, ¿quién lo logra? Entonces, por eso empezamos a idealizar y a buscar esos falsos gurús que nos venden que hay una fórmula perfecta para que nada te duela, para que nada te importe, para que nadie te agreda. Nosotros estamos en este aprendizaje continuo donde cualquier cosita nos puede detonar algo que tenemos y que no hemos resuelto, y es válido. Y es maravilloso que esas heridas también a veces estén abiertas porque forman parte de nuestra condición humana. Es que la herida es la guía, ¿vale? La gente le tiene mucho miedo a esa palabra, pero es que el quirón de todos nosotros, el sanador herido, está en función de encontrarla. Y es hermoso. Claro, vale. Y por eso te digo, a veces es curioso porque los que nos manejamos en el orden de la psicología, de la terapia, del coaching, de la orientación, de cualquier cosa, la gente siempre busca como, ay, es que este tiene que tener la vida exacta y perfecta. Si uno estudia a los grandes maestros, pasando por todo, desde Freud hasta acá, metete en las neurosis de Freud, eran cosas muy complejas, pero creo que su propia neurosis, más allá de que creamos o no creamos en las corrientes psicoanalíticas o lo que sea, todos vivían infiernos que les permitían seguir adelante para poder entender que esa herida nos guiaba. Yo en este campo, la violencia psicológica que existe. Lo que pasa es que está orientada sin la profundidad que se requiere, ¿no? Y ahí saltamos a otro tema también polémico, ¿no? Que tiene que ver otra vez con el maltrato, otra vez con las relaciones de violencia, sobre todo con la mujer, porque el primer argumento que se ha tomado es la violencia psicológica, que existe, cuidado, que esto no se malinterprete, pero también ha sido Claro. Una gran herramienta jurídica para mover otras cosas de las denuncias falsas, porque la subjetividad psicológica es muy difícil de comprobar. No es lo mismo que tú llegues con una pierna fracturada y hagas el examen que dice, bueno, sí, es que los exámenes psicológicos dieron rasgos de violencia, sí, pero los rasgos de violencia pueden ser... yo me acuerdo que yo en un caso jurídico, entonces la fiscal decía, claro, pero es que esta señora no ve por el maltrato que está atormentada en la separación, tiene altos niveles de estrés. Señora, está en una separación, ¿quién no va a tener altos niveles de estrés? O sea, sí. Lo que creo que con estos temas hay que ponerle el carácter de la profundidad, y esto es interesante, hablar de la multidisciplina, de lo multidisciplinario que tiene que ser esto, ¿no? Sí, muchas miradas diferentes y tienen que verlas, porque lo que tú nombras es la mujer. La mujer siempre también la han catalogado como la débil, el hombre es el fuerte, es como que cualquier cosa se magnifica. Sin embargo, lo puedo entender en el tema con un niño, cuando un niño no tiene la capacidad para defenderse ante un maltrato emocional de cualquier adulto. Lo que te decía mi profesor, lo que puede venir de un padre. Pero cuando estamos en el mundo de los adultos, muchas veces damos por un abuso emocional o una herida que estoy causando en el otro, que tal vez la intención no es la misma. Y es lo que decíamos al comienzo, detona algo que dispara en ti lo no resuelto. Sin embargo, el tema de género es muy complejo, porque vi un video en estos días que una mujer después empezaron a ver los videos. La mujer era la violenta, la que generaba el caos, pero el hombre tenía todas las de perder en el juicio, porque ella decía ser maltratada psicológicamente por la pareja. Es decir, hay muchas miradas diferentes. Oye, qué bueno eso, porque vi un video en España extraordinario. Fue un video creado para el orden de la psicología social en nuestros tiempos, y ponían a un hombre golpeando a la mujer frente a un café. Y claro, él la agarraba por el pelo, era todo un teatro, y tú veías como todo el mundo se lanzó a agarrarle al tipo, a golpearlo, hasta que el director tenía que decir, paren, que esto es un experimento de la psicología social. El día siguiente hacen en el mismo café la misma escena, pero de la mujer golpeando al tipo. Y lo que causaba en el colectivo era risa. Todos se reían así como, mira esta cómo le pega y esto, ¿no? Entonces, claro, el tema de la violencia tiene que desprenderse un poco dentro del marco del género. Claro, porque tú si eres el sexo fuerte, ¿cómo vas o la mujer es el sexo débil. ¿Cómo vas a ir a denunciar a tu mujer que te agrede y que te pega? Oye, pero los hay. Lo que pasa es que se escudan, que dicen que son casos minoritarios. Posiblemente sean menos, sin duda. Pero porque sean menos no los podemos invisibilizar. Eso sería terrible a nivel del campo de la ley. La violencia psicológica siempre va a existir independientemente del género, porque va a representar lo que tú has dicho, desde dónde nos estamos vinculando con el otro. Muchas veces nos vinculamos desde la necesidad de corregir nuestras propias heridas,
o generar lealtades de esas heridas. Si mi padre fue un maltratador a mi madre, yo tengo que cumplir el mandato. Mandar, es un mandato. Por eso es importante buscar ayuda también. Y Siempre. yo creo que necesitamos ayuda, dejar el ego al lado, que yo me la sé toda. Siempre estamos aprendiendo y siempre necesitamos tocar la puerta de profesionales y decir, necesito ayuda. Y es tan necesario, es tan válido, que yo creo que hay que la gente que en este momento nos están viendo, si son víctimas de un maltrato psicológico o son maltratadores psicológicos, busquen ayuda, porque sí se puede salir y romper con esas cadenas que tenemos cargando durante tantos años, ¿no? Así es. Y será un tema interesante que podamos desarrollar, porque pasa en los órdenes laborales. Mucho. Sí, claro. Y tú dices, ¿por qué me encuentro un jefe maltratador y eso? Y cuando tú vas estudiando la historia de esas personas, te vas a dar cuenta que ese sistema maltratador también viene de su propio sistema. Y me encuentro un jefe como mi padre. O sea, por eso siempre... No somos máquinas. No somos máquinas. En todo sistema, lo humano va a prevalecer. Y las heridas y lo no resuelto va a salir siempre a flote. Así es, y recordar siempre que eso, más allá de la subjetividad, son marcas y registros que se encuentran aquí. Esas heridas no están en el más allá, esas heridas se apoyan en un hardware que es el cerebro y que indiscutiblemente es una gran máquina de asociación. Por eso siempre digo, mientras más te conozcas, vas a tener capacidad de tener mayor herramientas, mayor capacidad de tener acuerdos, mejor forma de vincularte con el otro, pero yo creo que hay que poner un poco también la responsabilidad en uno, porque cuando la vida de uno empieza a cambiar, el entorno y las relaciones también van a ser diferentes. Totalmente. Capaz esa relación de violencia psicológica habla también de tu propia violencia Totalmente psicológica. de acuerdo. Y después de la violencia psicológica,